Hola a todos, mi nombre es Clotilde Salinas y a mis 67 años creía que ya había vivido todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Les escribo desde mi rincón en Granada, España, la misma casa donde formé mi familia y donde cada ladrillo parece guardar un eco del pasado. Estuve casada durante 40 años con mi Teodoro, un hombre de corazón tan grande como su sonrisa. Se fue hace 2 años y la añoranza sigue siendo una visita diaria, a veces sutil como una brisa, otras veces fuerte como una tormenta. Juntos criamos a nuestro único hijo, Rafael, que fue durante 35 años el centro absoluto de mi universo, la razón de mis días y de mis noches de insomnio por preocupación y amor. La vida, después de que Teodoro partió, se convirtió en un eco silencioso de lo que era antes. Los días se arrastraban en una rutina de pequeñas tareas, idas al mercado de la Plaza Larga, conversaciones con las vecinas y el cuidado de mis gerberas en el patio interior. Era una vida tranquila, quizás incluso un poco demasiado solitaria, pero era mi vida. Me aferraba a los recuerdos, a las fotografías esparcidas por los muebles, al olor de su perfume que yo todavía insistía en mantener en el armario. Echaba de menos el sonido de sus pasos en la casa, su voz llamándome desde el salón para ver algo en la televisión. Estaba aprendiendo a ser solo Clotilde, y ya no la esposa de Teodoro. Todo cambió hace aproximadamente 1 año. Mi hijo, Rafael, que ya pasaba de los 35, llamó a mi puerta un martes por la noche. La imagen de él parado allí, bajo la luz amarilla de la entrada, todavía me parte el alma. No era mi niño de ojos brillantes, ni el joven lleno de planes que se fue de casa años atrás. Era un hombre derrotado, con los hombros encorvados por el peso de las deudas y un empleo perdido. Me dijo que necesitaba un tiempo para recuperarse y prometió que cuidaría de mí, que me haría compañía. En ese momento, mi corazón de madre habló más alto que cualquier otra cosa y lo acogí dentro, sin dudar un segundo. Los primeros días fueron un intento mío de reconstruir un hogar para él. Cocinaba sus platos favoritos de la infancia, esos que solo yo sabía hacer, con la esperanza de ver un destello de mi antiguo Rafael. Dejaba su ropa lavada y planchada sobre la cama, como cuando era estudiante. Pero su silencio era pesado, denso. Pasaba horas encerrado en la habitación, que antes era el despacho de Teodoro, y cuando salía, sus ojos apenas se encontraban con los míos. Las respuestas eran monosilábicas. La gratitud era una palabra que parecía haber sido borrada de su vocabulario. La casa, mi refugio de paz, comenzó a tener una atmósfera cargada, tensa, como el aire antes de una tormenta muy fuerte. Me decía a mí misma que era una fase. El desempleo, las deudas, la vergüenza de tener que volver a casa de su madre, todo eso debía de estar pesando en su alma. Intenté ser paciente, comprensiva. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Las respuestas eran siempre las mismas. Un no seco, un «está todo bien, mamá», que sonaba más como un «déjame en paz». Se estaba convirtiendo en una persona amargada, un extraño que dormía bajo mi techo, comiendo de mi comida, pero cuya alma parecía estar a kilómetros de distancia de mí, cerrada bajo 7 llaves. El día en que la verdadera grieta comenzó a aparecer fue un domingo. Yo estaba en la cocina desde temprano, preparando una paella de marisco, una tradición de nuestra familia. El olor a azafrán y pimiento llenaba la casa, un aroma que siempre significó fiesta, unión, alegría. Me esmeraba en los detalles, con la esperanza de que ese almuerzo pudiera romper el hielo que se había instalado entre nosotros. Quería que se sintiera amado, que recordara nuestros buenos momentos. Era un esfuerzo casi desesperado de una madre para rescatar al hijo que sentía que estaba perdiendo, aunque estuviera a pocos metros de distancia. Apareció en la cocina ya cerca de la hora de comer, no para ayudar o charlar, sino para coger un vaso de agua. Ni siquiera miró la paella, el trabajo que me había tomado. Sus ojos estaban pegados a la pantalla del móvil, que parecía una extensión de su mano. Sonreía al aparato, una sonrisa que yo no veía en su rostro desde hacía meses, una sonrisa que no era para mí.
Sentí una punzada de algo que no eran celos. Era una sensación de exclusión, de ser un mueble antiguo e invisible en mi propia casa. Ese móvil era el portal a un mundo donde claramente yo no era bienvenida. Fue en esa época cuando el nombre Teresa empezó a surgir. Lo mencionó de pasada, diciendo que era una amiga que había conocido, pero yo veía el cambio en él cada vez que el móvil sonaba, la forma en que se apartaba para atender llamadas, los mensajes de texto que le hacían reír solo en el salón a oscuras. No soy tonta, nunca lo he sido. Sabía que había algo más ahí. Una parte de mí, la parte madre, sintió una chispa de esperanza. Quizás una mujer podría hacerle bien, sacarlo de ese estado de apatía y amargura. Quizás ella fuera la luz que necesitaba. Mal sabía yo que ella sería la oscuridad que casi me consume. La confirmación llegó unas 2 semanas después. Rafael anunció, con una naturalidad que me hirió, que traería a Teresa a cenar el viernes. «Es para que la conozcas. Nos estamos poniendo serios», dijo, sin mirarme a los ojos, mientras trasteaba con el móvil. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de nerviosismo y expectación. Quería que me cayera bien, de verdad que sí. Quería que mi hijo fuera feliz, que encontrara a alguien que lo amara y lo ayudara a recuperarse. Pasé todo el viernes en un ajetreo, limpiando la casa, poniendo el mejor mantel, ese bordado que heredé de mi madre. Fui incluso al mercado a comprar flores frescas para la mesa. Quería que ella se sintiera acogida. Llegaron puntualmente a las 9 de la noche. Cuando abrí la puerta, lo primero que me golpeó fue su perfume. Era una fragancia cara, fuerte, invasiva, que no combinaba en nada con el olor a bizcocho de naranja que venía de mi cocina. Y entonces la vi. Teresa Olivares era joven, unos 30 años quizás, con una belleza fría y calculada. Llevaba un vestido ajustado y zapatos de tacón alto que hacían un ruido agresivo en mi suelo de madera. Llevaba un bolso de marca que por sí solo debía valer más que mi pensión de un mes entero. Me dedicó una sonrisa que no alcanzó sus ojos, ojos que eran oscuros y perspicaces. En ese instante, mientras me apretaba la mano con dedos fríos y uñas perfectamente hechas, un escalofrío recorrió mi espalda. No era manía, no eran celos de madre, era un instinto, una sensación visceral de peligro. La forma en que miró dentro de mi casa, sus ojos pasando rápidamente por mis muebles, mis fotografías, mi mundo, no era una mirada de admiración o curiosidad, era una mirada de evaluación, de quien mide, calcula y tasa todo lo que ve. En ese exacto momento lo supe. Supe con una claridad aterradora que esa mujer no era la salvación de mi hijo, era el principio de mi fin. La cena fue una de las experiencias más incómodas de mi vida. Me esforcé por ser una buena anfitriona, serví la comida que preparé con tanto cariño, intenté sacar conversación. Le pregunté por su trabajo, su familia, cosas normales. Teresa respondía con frases cortas, casi monosilábicas, mientras analizaba cada rincón del comedor. Elogió un jarrón de plata que fue regalo de bodas de mi Teodoro, pero el elogio sonó falso, como si estuviera más interesada en el valor del metal que en la belleza del objeto. Rafael, a su lado, parecía otra persona. Se reía de sus chistes sin gracia. La miraba con una adoración ciega, como si ella fuera un sol y él un pequeño planeta girando a su alrededor. Con cada minuto que pasaba, me sentía más pequeña e invisible en mi propia mesa. Hablaban de viajes caros que planeaban hacer, de restaurantes de lujo, de un mundo que no tenía nada que ver con mi realidad. Teresa, en un momento dado, cogió uno de mis posavasos de ganchillo con la punta de los dedos, como si cogiera algo sucio, y lo apartó con una pequeña mueca de desdén. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero para mí fue como una bofetada. Era un desprecio silencioso por todo lo que era mío, por todo lo que yo era. Mi hijo no lo vio, o fingió no verlo. Teresa dominaba la conversación y dominaba a Rafael. Hablaba sobre su futuro, sobre cómo Rafael tenía un potencial desperdiciado y cómo ella iba a ayudarle a llegar, él lejos,
Las palabras sonaban como un incentivo, pero el tono era de control. Ella no estaba allí para sumar, estaba allí para tomar las riendas, y mi hijo, mi niño, parecía entregarle esas riendas de buen grado, con una sonrisa tonta en la cara. Yo veía el veneno destilándose en cada palabra suya, en cada mirada de superioridad, y me sentía completamente impotente, una espectadora de una obra de teatro terrible que se desarrollaba en mi comedor. Cuando finalmente se levantaron para irse, cerca de la medianoche, sentí un alivio inmenso. Los acompañé hasta la puerta manteniendo mi sonrisa forzada en el rostro. Teresa me dio un abrazo rápido y frío. Sus brazos apenas me tocaron. «Ha sido un placer, Clotilde. Su casa es pintoresca», dijo. La palabra pintoresca salió de su boca como un insulto velado, una forma de llamar a mi hogar viejo y sin valor. Rafael me dio un beso en la mejilla, pero sus ojos estaban fijos en ella, ansiosos por salir de allí y volver al mundo brillante y superficial que ella representaba. En cuanto cerré la puerta, el silencio de la casa me pareció ensordecedor. El olor de su perfume aún flotaba en el aire, una presencia fantasma y hostil. Fui al comedor y empecé a recoger los platos. Vi el posavasos de ganchillo que ella había despreciado allí, tirado en la esquina de la mesa. Lo cogí en la mano y sentí una oleada de tristeza y rabia invadirme. Era un objeto simple, hecho por mí hace muchos años, pero representaba mi cuidado, mi tiempo, amor mío. Y ella lo había desechado con un gesto de puro asco. En ese momento caí en la cuenta. Esa mujer no amaba a mi hijo. Ella veía en él una puerta de entrada a algo que deseaba. Y yo, con mi casa, mis ahorros, mi vida sencilla y organizada, yo estaba en el camino. Yo era un obstáculo, un estorbo que necesitaba ser eliminado para que sus planes pudieran materializarse. El miedo comenzó a instalarse en mi corazón, un miedo frío y pegajoso, miedo de lo que ella era capaz de hacer, peor miedo y de lo que mi propio hijo, ciego por esa pasión, sería capaz de permitir que ella hiciera. Las semanas siguientes confirmaron todas mis peores sospechas. La presencia de Teresa en la casa se volvió constante. Tenía una copia de la llave, no sé cómo la consiguió. Entraba y salía cuando le venía en gana, muchas veces sin que yo siquiera me diera cuenta. La encontraba en mi cocina, abriendo mi nevera o en el salón, cambiando mis objetos de decoración del lugar. Solo estoy dándole un toque más moderno, Clotilde. Tienes que actualizarte, decía con una sonrisa condescendiente. Cada cambio, por pequeño que fuera, era una violación, una forma de borrar mi identidad y la de Teodoro de ese lugar. Rafael se convirtió en su marioneta. Repetía las opiniones de Teresa como si fueran suyas. Criticaba las mismas cosas que ella criticaba. Empezó a quejarse del desorden de la casa, que en realidad eran mis colecciones de toda una vida. Se quejaba de mis comidas, diciendo que necesitábamos comer de forma más saludable, que era como a Teresa le gustaba. Dejó de llamarme mamá con la misma frecuencia. Ahora, muchas veces, era un Clotilde seco y distante, como si yo fuera una empleada, una gobernanta que estaba allí para servir. La situación empeoró drásticamente cuando anunciaron su compromiso. Fue en una cena familiar, solo nosotros tres. Rafael apenas pudo mirarme a los ojos cuando dio la noticia. Teresa, por otro lado, exhibía el anillo de diamantes como un trofeo de guerra. Ya hablaba de la boda como un gran evento social, con una lista de invitados llena de gente importante, amigos ricos suyos. Y, en medio de toda esa conversación sobre lujo y apariencias, soltó la primera bomba, con la mayor naturalidad del mundo. Y claro, vamos a tener que solucionar la situación de tu madre, Rafa. No puedes seguir viviendo aquí después de que nos casemos. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. El mundo pareció ralentizarse. El sonido del reloj en la pared del salón, que normalmente ni notaba, de repente sonaba como un martillazo en mi cabeza. Miré a mi hijo, esperando, implorando con los ojos, que dijera algo, que la corrigiera, que se riera y dijera que era una broma de mal gusto. Busqué a mi Rafael, al niño que protegí de todos los miedos, pero no estaba allí. En su lugar
Había un hombre encogido que desviaba la mirada y murmuraba aún: «Calma, Teresa, no es así», con la voz débil, casi inaudible. Teresa no le dio tiempo a continuar. Puso su mano sobre la de él, un gesto que debería ser de cariño, pero que pareció de posesión, de control absoluto. «No te preocupes, Clotilde, ya lo hemos pensado todo», continuó, con una sonrisa que era pura condescendencia. «Existen lugares maravillosos hoy en día, residencias de lujo con enfermeras 24 horas, actividades, jardines. Podrás hacer amigas de tu edad, no tendrás que preocuparte por nada. Será como unas vacaciones permanentes. Es por tu bien, para que tengas el cuidado que mereces». Cada palabra era dicha con una dulzura venenosa que me revolvía el estómago. Me sentí como un objeto que estaba siendo discutido. Una silla vieja que no sabían dónde poner en la casa nueva. Hablaban de mi bien, del cuidado que yo merecía, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien se deshace de una carga para quedarse con el premio. El premio era mi casa, la casa que Teodoro y yo construimos con el sudor de 40 años de trabajo, el lugar donde cada rincón guardaba una risa, una lágrima, una historia. Hablaban de enviarme a un lugar maravilloso como si me estuvieran ofreciendo el paraíso, cuando en realidad estaban cavando mi tumba en vida. No pude decir nada. Mi voz simplemente desapareció, atrapada en un nudo en la garganta que estaba hecho de dolor, shock y una traición tan profunda que parecía desgarrar mi alma. Solo negué con la cabeza, lentamente, mientras las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Rafael vio mis lágrimas. Por un segundo, un minúsculo segundo, vi una chispa de culpa en su rostro, pero fue solo un instante. Acto seguido, bajó la cabeza y empezó a comer, como si el plato de comida frente a él fuera lo más interesante del mundo. Había tomado su decisión, y su decisión no era yo. Los días que siguieron fueron una pesadilla silenciosa. Me movía por la casa como un fantasma, y el tema de la residencia flotaba en el aire como una niebla tóxica. Teresa, con una crueldad disimulada, empezó a dejar folletos sobre la mesa de centro del salón. Folletos coloridos con fotos de ancianos sonrientes en jardines impecables, jugando a las cartas y dando clases de yoga. «Mira qué bonito este sitio, Clotilde. Está cerca de la sierra, el aire es puro», decía con un entusiasmo enfermizo. Cada folleto era una puñalada, un recordatorio constante de que mi tiempo en esa casa, mi casa, estaba contado. Mi hijo, por su parte, perfeccionó el arte de evitarme. Salía temprano y volvía tarde. Cuando estábamos en la misma habitación, se ocupaba con el móvil o con la televisión. La comunicación entre nosotros se redujo a un buenos días formal y un buenas noches apresurado. El abismo entre nosotros crecía cada día y me sentía hundiéndome en unas arenas movedizas de soledad y desesperación. Lloraba todas las noches, abrazada a la almohada de mi Teodoro, preguntándole a él, al silencio, en qué me había equivocado, cómo mi amor incondicional pudo generar un hijo capaz de tal frialdad. Sentía una vergüenza inmensa, vergüenza de contárselo a mis vecinas, a mis pocas amigas. ¿Cómo podía admitir que mi único hijo, criado con tanto amor y sacrificio, estaba planeando deshacerse de mí como un trasto viejo? No me creerían. Dirían que estaba exagerando, que eran cosas mías. La soledad era doble, la de mi casa, ahora un territorio hostil, y la de mi secreto, demasiado pesado para llevarlo sola. Estaba perdiendo el apetito, el sueño, las ganas de cuidar mis flores. Me estaba consumiendo por dentro y los dos únicos que podían ayudarme eran precisamente mis verdugos. Creían que era débil, que era tonta, una viejecita senil a la que podían manipular y desechar. Lo veía en la mirada de lástima de Rafael, en la mirada de desprecio de Teresa. Susurraban en rincones de la casa, creyendo que no los oía. Hablaban de trámites legales, evaluaciones médicas y el mejor momento para hacer la transición. La transición. Así llamaban al acto de arrancarme de mi vida y arrojarme a un depósito de viejos. Me encogía en mi habitación, escuchando fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre
y sentía crecer el pánico, hasta que un día algo cambió. El dolor, el miedo y la tristeza que me consumían empezaron a dar paso a otra cosa, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la rabia. Una rabia fría, cortante, que nació en el fondo de mi estómago y subió como fuego. Fue un jueves por la tarde. Teresa había sugerido, con esa voz falsamente dulce suya, que el antiguo despacho de Teodoro, que Rafael ahora usaba como un trastero, necesitaba una buena limpieza. Huele a humedad, Clotilde. No es bueno para tu salud respirar todo ese polvo, dijo con una preocupación cínica. No quería hacerlo, pero la alternativa de discutir con ella era aún más agotadora, así que con el corazón encogido entré en la habitación. Aquel lugar todavía guardaba tanto de mi marido, sus libros en las estanterías, su sillón de cuero gastado en el rincón. Rafael había apilado cajas y papeles por todas partes, un desorden que era un reflejo de su propia vida. Empecé a limpiar, a quitar el polvo, a organizar el caos. Fue entonces cuando, al arrastrar el pesado escritorio de madera para limpiar detrás, la vi, una carpeta de plástico azul, caída entre la parte trasera del mueble y la pared. La carpeta no era antigua. Tenía el logo de un banco, uno que no reconocí de inmediato. La cogí, con las manos un poco temblorosas por el esfuerzo. Mi primera inclinación fue simplemente ponerla sobre la mesa, para que Rafael la viera. Era algo suyo, no era asunto mío, pero algo me detuvo. Una intuición, una voz en el fondo de mi mente que me decía que mirara, que la respuesta a muchas de mis angustias podría estar ahí dentro. Dudé un largo momento, sintiendo el corazón latir más fuerte. Estaba invadiendo su privacidad, sí, pero ¿no estaba él invadiendo mi vida, mi casa, mi dignidad? Con los dedos temblorosos abrí la carpeta. La primera hoja que vi fue un contrato de préstamo. Miré la cantidad y casi me quedé sin aliento. Era una suma exorbitante, dinero que yo sabía que Rafael jamás podría pagar. Mis ojos recorrieron el documento buscando entender de qué se trataba. Y fue entonces cuando mi suelo desapareció. En la sección de garantías estaba allí, escrito en letras claras y crueles: hipoteca del inmueble situado en la calle de los Reyes Católicos, número 8. Mi dirección, mi casa, la casa que Teodoro y yo pagamos con el trabajo de toda una vida. No podía creerlo. Tenía que haber un error. Yo nunca firmé nada. Jamás pondría mi casa en riesgo. Era lo único de valor que poseía, mi puerto seguro. Seguí leyendo, desesperada, y entonces lo vi. En la última página, en la línea de la firma del avalista, estaba mi nombre, Clotilde Salinas, y debajo una firma, una imitación burda, casi infantil de mi caligrafía. La mano que sostenía el papel empezó a temblar incontrolablemente. Ese borrón de tinta era la prueba de una traición tan monstruosa, tan impensable, que mi cerebro se negaba a procesarla. Mi propio hijo, mi Rafael, había falsificado mi firma. Había entregado nuestra casa, el legado de su padre, la seguridad de su madre, en manos de un banco. ¿Y para qué? Pasé la página todavía en shock y encontré los anexos, copias de facturas, la compra de un coche deportivo de lujo, un modelo que veía en las películas, y un recibo de una agencia de viajes, un paquete de luna de miel con todo incluido a Cancún, en México, para él y para Teresa. Iban a celebrar su amor con el dinero sucio de una estafa a su propia madre. La náusea me subió por la garganta. Me senté en el sillón de Teodoro, sintiendo las piernas flaquear, incapaz de sostenerme, pero el horror aún no había terminado. En el fondo de la carpeta había otros papeles. No eran los folletos bonitos y coloridos que Teresa me mostraba. Eran impresiones de páginas web, con fotos pixeladas y descripciones aterradoras. Asilo Ángeles Caídos, Residencia Buen Pastor, lugares con nombres que parecían una broma de mal gusto. Eran residencias baratas, las más baratas de la región, algunas con denuncias de malos tratos en Internet. Junto a las impresiones había anotaciones manuscritas con la letra de Rafael. Coste mensual 600 euros. Visitas solo los domingos 2 horas.
proceso de internamiento forzoso y la frase que finalmente rompió algo dentro de mí, que convirtió mi dolor en hielo. Consultar con abogado cómo acelerar el proceso tras la boda. Vender los muebles antiguos para cubrir los primeros meses. No solo iban a internarme, iban a arrojarme al peor lugar posible y a vender mis recuerdos para pagarlo. En ese momento algo dentro de mí se quebró. El shock dio paso a un terror profundo, pero ese terror no me paralizó. Al contrario, me despertó. Las lágrimas que tenía en los ojos se secaron. La mujer frágil y asustada que lloraba en la oscuridad murió en ese sillón. Lo que nació en su lugar fue una Clotilde que no conocía. Una Clotilde forjada en el fuego de Nomensendesit, la más cruel de las traiciones. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía una compañera, una furia fría, calculadora y absolutamente lúcida. Me levanté del sillón. Mis manos ya no temblaban. Doblé los papeles con cuidado y los volví a meter en la carpeta. Guardé la carpeta dentro de mi bolso, escondida bajo mi chal. Miré alrededor del despacho, los libros de Teodoro, las fotos de mi Rafael de niño, sonriente e inocente. Ese niño ya no existía. El hombre que dormía en la habitación de al lado no era mi hijo, era un ladrón, un depredador que veía a su propia madre como un cajero automático y un obstáculo. Habían cometido un error fatal. Me subestimaron. Creyeron que la vejez y el luto me habían dejado ciega, sorda e impotente. Pensaron que yo era solo una señora sentimental, fácil de engañar y desechar. No sabían con quién estaban tratando. No sabían que la misma leona que protegió a su cachorro con uñas y dientes durante 35 años todavía vivía dentro de mí. Y esa leona acababa de ser despertada y tenía hambre de justicia. Salí del despacho y cerré la puerta tras de mí. Respiré hondo. El olor a polvo y humedad había sido reemplazado por el olor a guerra. Querían jugar sucio. Perfecto. No iba a enfrentarme a ellos. No iba a gritar ni a llorar delante de ellos. Eso era lo que esperaba. Eso les daría el control, la oportunidad de llamarme loca, histérica. No. Iba a jugar su juego, pero con mis reglas. Iba a sonreír. Iba a fingir. Y mientras ellos estuvieran distraídos por su propia arrogancia, yo iba a construir, pieza por pieza, la trampa perfecta para ellos. La venganza no sería un plato que se sirve frío, sería un banquete, servido en público. Esa noche, en la cena, estrené mi nuevo personaje. Respiré hondo, forcé una sonrisa cansada y los miré, que comían en silencio, inmersos en sus propios mundos de codicia. He estado pensando, empecé, con la voz deliberadamente débil y resignada, en lo que dijisteis sobre la residencia. Que los dos dejaban de comer y me miraban, primero con sorpresa, luego con una curiosidad depredadora. El cebo había sido lanzado. Quizás tengáis razón. Estoy vieja, doy mucho trabajo. Quizás un lugar con profesionales sea lo mejor para mí en esta etapa de mi vida. El rostro de Teresa se iluminó con una sonrisa triunfante, mal disimulada. Intercambió una mirada rápida con Rafael, una mirada que decía: «Te lo dije, ¿ves? Es fácil». Mi hijo, a su vez, pareció aliviado, como si le hubieran quitado un gran peso de encima, el peso de su propia conciencia, quizás. «Mamá, qué bien que lo entiendas», dijo, con un tono de falsa solemnidad. «Nosotros solo queremos tu bien, tu felicidad, y nos quedaremos mucho más tranquilos sabiendo que estás bien cuidada». Su cinismo era tan grande que me dieron ganas de escupir, pero mantuve mi papel. Teresa tomó el control de la conversación como siempre. «Oh, Clotilde, me alegro tanto de que seas tan sensata», exclamó, con un entusiasmo que me revolvía el estómago. «Esto lo facilita todo. Podemos empezar a visitar algunos sitios la próxima semana. Tengo unos folletos de lugares encantadores. Te van a encantar». Hablaba con la prisa de quien cierra un negocio lucrativo. Y eso era exactamente lo que yo era para ellos. Un negocio. Un obstáculo a liquidar para que pudieran poner las manos en el premio final. Asentí con la cabeza, con una sonrisa triste, y dije que me parecía una idea estupenda. Cada palabra de acuerdo era un veneno que tragaba, pero que me fortalecía en mi misión.
Al día siguiente, mientras ellos salían a trabajar, lo que yo sospechaba que era una rutina de gastar el dinero del préstamo fraudulento, puse en marcha la primera parte de mi plan. Fui a la estantería del salón, donde Teodoro guardaba sus álbumes y documentos importantes. Cogí su antigua agenda de contactos, un librito de cuero negro con las páginas amarillentas por el tiempo. El olor del cuero y del papel viejo me trajo una bocanada de nostalgia, pero también de fuerza. Hojeé las páginas, pasando por nombres de amigos y familiares, hasta encontrar lo que buscaba. Esparza Teodoro. Era el nombre del mejor amigo de mi marido, su compadre y padrino de Rafael. Teodoro Esparza era un abogado jubilado, un hombre cuya integridad era tan sólida como las murallas de la Alhambra. Sabía que, si había una persona en el mundo que se pondría de mi lado, que honraría la memoria de mi marido y que tendría la inteligencia para ayudarme, sería él. Marqué el número con el corazón en un puño. Su voz al otro lado de la línea, aunque más vieja, seguía siendo la misma, firme y amable. Teodoro, soy Clotilde, la viuda de tu amigo. Hubo una pausa y luego un Clotilde. ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Cómo estás? No podía desmoronarme. Necesito tu ayuda, Teodoro, dije. Mi voz baja y urgente. Es un asunto muy serio, de vida o muerte. ¿Podemos vernos? En algún lugar discreto, por favor. Quedamos para la tarde siguiente. Pequeño café en el barrio del Albaicín, lejos de los lugares que solía frecuentar. Pasé el resto del día y la mañana siguiente actuando. Mostré interés en los folletos que Teresa me traía. Hice preguntas sobre los jardines y las actividades. Estaban completamente convencidos de mi sumisión. Estaban relajados, con la guardia baja, seguros de que la victoria era suya. Mal sabían ellos que mientras sonreían y planeaban mi exilio, yo estaba afilando mi cuchillo para el golpe final. La sensación de tener un plan, un secreto, me daba una fuerza que no sabía que poseía. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, desde donde podía ver la entrada. Pedí una manzanilla para calmar los nervios, aunque por dentro me sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. El bolso con la carpeta azul estaba en mi regazo, pesado como un ancla. Cuando Teodoro Esparza entró, lo reconocí al instante. El pelo estaba completamente blanco y caminaba con la ayuda de un bastón elegante, pero los ojos seguían siendo los mismos, vivos, inteligentes e increíblemente amables. Sonrió al verme, pero su sonrisa vaciló cuando vio la expresión de mi rostro. Clotilde, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? Pareces haber visto un fantasma, dijo, sentándose frente a mí, la preocupación evidente en su voz. No perdí el tiempo con rodeos. Después de que el camarero le dejara el café, respiré hondo y dije, el fantasma. Teodoro vive en mi casa y tiene el rostro de mi propio hijo, tu ahijado. Sin decir más, abrí mi bolso, saqué la carpeta azul y la deslicé sobre la mesa hacia él. Lee, por favor, léelo todo. Él me miró, confundido, pero abrió la carpeta. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión cambiaba de la curiosidad a la incredulidad, de la incredulidad al shock y del shock a una furia silenciosa y terrible. Vi cómo su mano que sostenía la taza de café se cerraba en un puño sobre la mesa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro cuando llegó a la parte de la hipoteca y mi firma falsificada. Y vi un dolor profundo en sus ojos cuando leyó los papeles sobre las residencias miserables y los planes de vender mis pertenencias. Levantó los ojos de los papeles y me miró. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de rabia. El hijo de... Se contuvo, respiró hondo, intentando mantener la compostura. Clotilde, no tengo palabras. Esto es monstruoso. Mi amigo, su padre, debe de estar revolviéndose en su tumba. Cerró la carpeta con fuerza. Ese niño, ese hombre, ha perdido completamente el alma. Y esa mujer, esa Teresa, es una víbora venenosa. Se inclinó hacia adelante. Su voz ahora era un susurro cargado de intensidad. Pero no van a ganar. Te doy mi palabra de honor. Por la memoria de mi mejor amigo, no se van a salir con la suya. En ese momento, por primera vez en meses, sentí que ya no estaba sola.
Ese hombre, con su furia justa y su lealtad inquebrantable, era mi ejército. Su mente, antes la de un amigo preocupado, ahora chasqueaba con la precisión de un abogado. Enfrentarse a ellos ahora sería un error, dijo, ya trazando una estrategia. Lo negarían todo, te llamarían senil, intentarían incapacitarte legalmente. Necesitamos más. Necesitamos pruebas irrefutables, pruebas que no puedan negar. Sus ojos brillaron con una idea. Necesitamos oír lo que dicen cuando creen que nadie los escucha. Fue Teodoro quien sugirió las cámaras y las grabadoras. La idea me chocó al principio. Parecía algo de película, algo que la gente normal no hace. Es una invasión de la privacidad, Teodoro, murmuré. Él me miró con firmeza. Han hipotecado tu casa con una firma falsa y están planeando encerrarte en un lugar horrible para robar lo que es tuyo. Créeme, Clotilde, nuestra preocupación por su privacidad se acabó en el momento en que decidieron cometer estos delitos. Necesitamos sus voces. Necesitamos las imágenes de ellos conspirando en tu propia casa. Necesitamos que se ahorquen con su propia soga. Tenía razón. Necesitaba ser tan despiadada como ellos. Asentí con la cabeza, mi determinación renovada. Teodoro continuó, su mente a 1000 por hora. Y hay otra cosa que tienes que hacer inmediatamente. Cambia tu testamento. Mañana mismo. Vamos a una notaría. Vas a desheredar a Rafael. No por venganza, Clotilde, sino por protección. Destinaremos toda tu herencia a una institución benéfica, un orfanato, lo que quieras. Eso les quita uno de los mayores incentivos económicos. Si lo descubren, la desesperación puede hacerles cometer errores. La idea de desheredar a mi propio hijo era como arrancarme una parte de mí, pero el Rafael que yo amaba ya no existía. El hombre que vivía en mi casa era un extraño, un criminal. Asentí de nuevo. Lo haré, dije con voz firme. Destinaré todo al orfanato de Santa Clara, donde mi madre fue voluntaria durante tantos años. Teodoro sonrió, una sonrisa sombría pero satisfecha. Esa es la Clotilde que conozco, fuerte, resiliente. Me dio instrucciones claras sobre cómo conseguir los equipos de grabación, dónde instalarlos, cómo actuar. Salimos de ese café como dos generales que acababan de trazar el plan de batalla final. Me sentí más ligera, más fuerte. El peso del secreto ahora era compartido, y la impotencia había dado paso a un sentido de propósito. Ya no era la víctima, era la cazadora. Volví a casa esa tarde y encontré a Teresa y Rafael en el sofá, riéndose de algo en la televisión. Mirélos, sus rostros relajados y arrogantes, y forcé una sonrisa dócil. ¿Queréis un té? Voy a prepararlo. Ni se imaginaban la telaraña que se estaba tejiendo a su alrededor. Al día siguiente, Teodoro y yo fuimos a una notaría en el centro de la ciudad. Fue uno de los actos más difíciles y liberadores de mi vida. Con el bolígrafo en la mano, eliminé oficialmente el nombre de Rafael García Salinas de mi testamento. Cada letra que escribía era una despedida, un corte final en el cordón umbilical que me unía al hombre en que se había convertido. Al firmar, no sentí tristeza, sentí paz, sentí que estaba honrando a mi Teodoro, protegiendo nuestro legado de la codicia y la maldad. Me estaba protegiendo a mí misma. Compré los aparatos de grabación, pequeños dispositivos que Teodoro me había indicado. Eran minúsculos, fáciles de esconder. Me sentí como una espía, con el corazón latiendo fuerte mientras los instalaba. Uno en el salón, escondido dentro de una maceta con una planta artificial. Otro en la cocina, pegado debajo de la encimera. Y el más importante, en el antiguo despacho, ahora habitación de Rafael, escondido detrás de la estantería de libros. Cada cámara, cada micrófono, era un ojo y un oído silencioso de mi justicia. Ahora era solo cuestión de tiempo. Los días que siguieron exigieron de mí un nivel de autocontrol que no sabía que poseía. Continué con mi actuación de viejecita dócil y resignada. Escuché sus planes para mi futuro con una paciencia de santa. Discutían delante de mí, abiertamente, qué residencia parecía más adecuada, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Les servía, cocinaba para ellos, sonreía, mientras por dentro mi rabia y mi desprecio crecían.
y las grabaciones empezaron a llegar todas las noches. Después de que se durmieran, iba a mi habitación, me ponía los auriculares y escuchaba las conversaciones del día. Lo que oí fue más vil y cruel que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Oí a Teresa reírse de mí, imitar mi voz, llamarme vieja chocha. La oí presionar a Rafael para vender la casa lo más rápido posible después de la boda. No quiero vivir en este museo polvoriento ni un día más, Rafa. Lo vendemos todo. Cogemos el dinero y nos vamos bien lejos de aquí. Oí a mi hijo, a mi propia carne y sangre, estar de acuerdo con ella. Lo oí burlarse de mí con ella. Mi madre se cree todo lo que le decimos. Es tan ingenua, pobrecita. Firmó los papeles de la residencia sin ni siquiera leer. No sabían que yo todavía no había firmado nada. ¿Y su seguro de vida? ¿Ya has mirado cuándo podemos cobrarlo?, preguntó Teresa en una de las grabaciones. El frío recorrió mi espina dorsal. No solo planeaban robarme en vida, estaban calculando mi valor después de muerta. Cada grabación era una puñalada, pero también era munición. Teodoro venía a mi casa una vez por semana, con el pretexto de ser un viejo amigo que me visitaba, y juntos revisábamos el material. Su expresión se ensombrecía con cada nueva prueba. Son peores de lo que pensaba Clotilde. Son monstruos con rostros humanos. Él lo organizaba todo meticulosamente. Las pruebas del fraude, los audios, los vídeos. El caso se estaba montando, pieza por pieza. Y entonces llegó la invitación. La invitación a la fiesta de compromiso. La oportunidad perfecta. El escenario estaba listo para el acto final. La fiesta de compromiso sería un evento grandioso, celebrado en un hotel de lujo, con vistas a los jardines del Generalife. Teresa se aseguró de entregármela. Invitación personalmente. Una tarjeta gruesa con letras doradas que parecía burlarse de la sencillez de mi vida. Nos hemos asegurado de que seas nuestra invitada de honor, Clotilde, dijo, con su voz melosa. Habrá un momento especial en la fiesta, un homenaje para ti, por toda tu dedicación y, por supuesto, por tu comprensión al empezar esta nueva etapa de tu vida. Su audacia era ilimitada. Un homenaje a mi propia eliminación. Sonreí con la mayor dulzura que pude fingir y dije que estaba muy emocionada y agradecida. En cuanto se fue, llamé a Teodoro. Es nuestra oportunidad de oro, dije, mi voz temblando con una mezcla de miedo y emoción. Van a ponérmelo en bandeja, delante de todos sus amigos ricos e importantes. Teodoro asintió, su voz seria al otro lado de la línea. Perfecto. Es mejor de lo que podríamos haber planeado. Quieren hacer un espectáculo de tu bondad y nosotros vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán. Necesito que consigas que el maestro de Metmitzis ceremonias o quien sea el responsable del sistema de sonido y vídeo acepte un vídeo homenaje sorpresa tuyo para ellos. La idea era arriesgada, pero brillante. Pasé los días siguientes interpretando mi papel a la perfección. Me mostré entusiasmada con la fiesta. Pedí la opinión de Teresa sobre qué debía ponerme. Fingí una ansiedad nerviosa y feliz. Oh, un homenaje para mí, pero si no merezco tanto, decía con las manos en el pecho. Se lo tragaron todo. Su arrogancia era mi mayor aliada. Los cegaba completamente ante la posibilidad de que yo, la viejecita frágil y sentimental, pudiera estar tramando algo tan elaborado. Estaban tan ocupados celebrando su victoria inminente que ni siquiera miraban a los lados. En secreto, Teodoro y yo trabajamos arduamente en nuestra obra maestra. Él, con su experiencia jurídica, editó las horas de grabaciones, seleccionando los fragmentos más incriminatorios. El vídeo comenzaba de forma inocente. Fotos mías y de Teodoro en nuestra boda, fotos de mi emoción de Rafael bebé, su primera comunión, graduaciones. La banda sonora era suave, nostálgica, y entonces, en medio de una sonrisa infantil de Rafael, la pantalla se pondría negra por un segundo. A continuación, la voz de Teresa resonaría, cristalina, proveniente de una de las grabaciones. No quiero vivir en este museo polvoriento ni un día más, Rafa. Lo vendemos todo. El día de la fiesta, yo era un torbellino de nervios. Me puse un vestido sencillo pero elegante, de terciopelo azul oscuro, uno de hemp,
los pocos que guardaba de mi tiempo con Teodoro. Me recogí el pelo blanco en un moño bajo y me puse los pendientes de perlas que me regaló en nuestro 30º aniversario de bodas. Me miré al espejo y no vi a la víctima que ellos creían que era. Vi a una mujer de 67 años de camino a su propia batalla. Debajo del terciopelo, junto a mi corazón, sentía el peso reconfortante del móvil donde Teodoro había guardado una copia de seguridad de todo el material por si algo salía mal. Rafael y Teresa vinieron a buscarme. Ella estaba deslumbrante con un vestido rojo que gritaba «¡Miradme!» y él con un traje caro que le quedaba incómodo, como si llevara un disfraz. «Estás muy guapa, mamá», dijo Rafael, pero sus ojos pasaron por mí sin verme realmente. Teresa, por otro lado, me examinó de pies a cabeza. Muy clásica, Clotilde, adecuado. El cumplido velado era su forma de decir que parecía una reliquia del pasado, lo cual, en el contexto de esa noche, era exactamente lo que quería parecer. Llegamos al hotel y la opulencia del lugar era abrumadora. Lámparas de araña de cristal, camareros con guantes blancos sirviendo champán y un mar de gente rica y ruidosa. Eran los amigos de Teresa, un círculo social que olía a dinero y superficialidad. Nadie se fijó en mí, excepto como la viejecita a remolque de la feliz pareja. Yo era un accesorio, una parte del escenario que confirmaba la historia que contaban, la del hijo dedicado y la nuera generosa que cuidaban de la madre anciana. Me aferré a esa invisibilidad, usándola como un escudo. Mientras Rafael y Teresa circulaban, recibiendo las felicitaciones, encontré a Teodoro en un rincón discreto cerca del bar. Iba impecablemente vestido, pareciendo simplemente otro invitado distinguido. «¿Todo listo?», susurré. Él asintió con los ojos brillantes. El técnico de sonido es un chico joven. Se conmovió con la historia de la abuela que quiere sorprender a los novios. El pendrive lo tiene él. Pondrá el vídeo en cuanto el maestro de ceremonias te llame al escenario. Teodoro me apretó la mano. «Recuerda, Clotilde, tú eres la directora de este teatro. Ellos son solo los actores». Las horas siguientes se arrastraron. Me senté en una mesa observando. Veía a Teresa reír demasiado alto, exhibir su anillo. Veía a Rafael beber más de la cuenta, su confianza creciendo con cada sorbo de alcohol. Veía las miradas de lástima que algunos invitados me lanzaban, miradas que eran alimentadas por la narrativa que Teresa susurraba a sus oídos. Está tan feliz de ir a la residencia. Sabe que es lo mejor para ella. Una mujer tan dulce y sensata. Cada palabra era un clavo en el ataúd que se estaban construyendo ellos mismos. Entonces llegó el momento. El maestro de ceremonias, un hombre de sonrisa profesional, subió al pequeño escenario. «Y ahora, un momento muy especial. Nos gustaría llamar aquí delante a nuestra feliz pareja, Rafael y Teresa, para rendir un homenaje a la mujer que hizo todo esto posible. La madre dedicada, la suegra maravillosa, la señora Clotilde Salinas». Hubo un aplauso educado. Sentí todos los ojos sobre mí. Rafael vino a buscarme a la mesa, tirando de mi mano con una impaciencia mal disimulada. Mientras caminaba hacia el escenario, con las piernas temblando un poco, mi corazón latía descontroladamente. Esto era real. Estaba sucediendo. Miré a la multitud y vi decenas de móviles apuntándonos, listos para grabar el emotivo homenaje. Teresa estaba en el escenario, con el micrófono en la mano, sonriendo una sonrisa que era puro veneno y azúcar. Esperó a que subiera los escalones y me colocó en el centro, entre ella y Rafael, como un trofeo. «Queridos amigos, gracias por estar aquí», comenzó Teresa, su voz resonando por el salón. «Hoy celebramos nuestro amor, pero también queremos celebrar la generosidad y la sabiduría. Y nadie personifica eso mejor que mi querida suegra, Clotilde». Puso la mano en mi hombro. El tacto era frío, incluso a través de la tela de mi vestido. «Como muchos de vosotros sabéis, en breve Clotilde se irá a un nuevo hogar, un lugar donde tendrá todo el cuidado y la compañía que merece. Es un acto de amor por nuestra parte y por la suya, porque las personas mayores, las sabias, entienden cuando ya no son útiles en el día a día y necesitan pasar el testigo.
La frase quedó flotando en el aire, cargada de una crueldad tan casual que dejó incluso a algunos invitados incómodos. «Ya no son útiles», lo había dicho, en voz alta, en mi cara, delante de 200 personas. Miré a Rafael. Él miraba al suelo, avergonzado, pero silencioso, cómplice. En ese momento cualquier resquicio de duda, cualquier gota de misericordia que pudiera haber quedado en mi corazón, se evaporó. Acababa de darme la justificación final. Había encendido la mecha de la bomba. No reaccioné, no lloré, no grité. En vez de eso, hice algo que los desarmó por completo. Sonreí, una sonrisa genuina, tranquila. Miré a Teresa directamente a sus ojos. Sonrisa se ensanchó. Ella pareció confundida por un instante. Mi sonrisa no encajaba en la narrativa de la viejecita triste y resignada. Entonces, cogí delicadamente el micrófono de la mano del maestro de ceremonias que estaba al lado. «Teresa, tus palabras me conmueven profundamente», empecé, mi voz firme y clara, sin ningún temblor. «Tu amor y el de Rafael son de hecho un regalo». La multitud se relajó un poco. Pensaron que iba a continuar el teatro. Y hablando de regalos y amor, continué, girándome hacia el técnico de sonido en la parte de atrás del salón, a quien Teodoro ya me había señalado. «Yo también he preparado una pequeña sorpresa para los novios, un pequeño homenaje en vídeo, con algunos recuerdos que guardo con tanto cariño. ¿Podría por favor ponerlo ahora?» Mi tono era dulce como la miel. Teresa y Rafael se miraron, sorprendidos, pero claramente satisfechos. Un homenaje de mamá. ¡Qué adorable! Eso solo mejoraría su imagen. «Claro», dijo Teresa, radiante. «¡Qué sorpresa más maravillosa!». Las luces del salón se atenuaron. Todas las cabezas se giraron hacia la gran pantalla detrás del escenario. El vídeo comenzó. Las primeras imágenes eran exactamente lo que esperaban. Fotos en blanco y negro de mí y mi Teodoro, jóvenes y apasionados. Luego, Rafael como un bebé regordete en mis brazos. Risitas y suspiros de qué monos se esparcieron por el salón. Rafael y Teresa sonreían, presuntuosos, mirando la pantalla. La música suave de un piano llenaba el ambiente. Todo iba a la perfección. La trampa estaba montada. La secuencia de fotos continuó. Rafael en el colegio, jugando al fútbol, soplando las velas de su tarta de cumpleaños. El público estaba encantado, inmerso en esa narrativa familiar y conmovedora. Mantuve mi rostro sereno, mirando la pantalla, pero por el rabillo del ojo veía la sonrisa de satisfacción de Teresa. Creía que estaba teniendo la noche de su vida, la noche en que consolidaba su posición social y se libraba de su único estorbo. El contraste entre lo que ella pensaba que estaba pasando y lo que estaba a punto de pasar era casi cómico. Y entonces el piano se detuvo abruptamente. La foto de un Rafael sonriente, con su diploma universitario en la mano, se congeló en la pantalla y luego desapareció, dando paso a una pantalla negra. Un silencio confuso se instaló en el salón. La gente se miró, pensando que era un fallo técnico. Vi a Rafael y Teresa fruncir el ceño, mirando al técnico de sonido. Y fue en ese silencio tenso cuando la primera voz emergió de los altavoces. La voz de Teresa, nítida y cruel. «En serio, Rafa, ¿y su seguro de vida? ¿Ya has mirado cuándo podemos cobrarlo?». La grabación era de una claridad inconfundible. El salón quedó en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. El rostro de Teresa se congeló. El color desapareció por completo de su cara, dejándola con una palidez fantasmagórica bajo las luces del escenario. Miré a Rafael. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos desorbitados por el puro terror y la incredulidad. Me miró, y por primera vez esa noche, realmente me vio. Vio la verdad. Y la verdad era un abismo abriéndose bajo sus pies. La grabación continuó despiadada. La voz de Rafael, avergonzada pero cómplice, respondió: «Cálmate, una cosa cada vez. Primero tenemos que despacharla a la residencia». A continuación, la voz de Teresa de nuevo, riendo. Una risa fría y burlona. «¿Residencia? Mi amor, ese agujero que encontramos apenas califica como una perrera. Lo importante es que firme los papeles de la incapacitación. Después de eso, la casa es nuestra».
Mientras sus voces llenaban el salón, en la pantalla aparecieron los documentos: la copia del préstamo, mi firma falsificada destacada, la factura del coche de lujo, el paquete de la luna de miel en Cancún. Todo estaba allí, en exhibición pública, para que todos lo vieran. El murmullo en el salón comenzó bajo, como un zumbido de abejas, y rápidamente se transformó en un coro de shock e indignación. Vi los rostros de los invitados, antes sonrientes y complacientes, ahora contraídos en máscaras de asombro y repulsa. Los padres de Teresa, sentados en primera fila, parecían haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su madre se llevó la mano a la boca, horrorizada, mientras que el padre miraba a su hija en el escenario con una expresión de pura furia y vergüenza. Los móviles, que antes grababan un homenaje, ahora capturaban un escándalo en tiempo real. El vídeo continuaba, implacable. Exhibía ahora las anotaciones de Rafael sobre las residencias, con sus observaciones crueles. Mostraba las fotos de los lugares decrépitos que él había investigado para mí. La yuxtaposición de esas imágenes con el lujo de la fiesta era grotesca, y sus voces seguían resonando, burlándose de mi comida, riéndose de mi ingenuidad, planeando el robo de mi dignidad. No sentía nada más que una calma gélida. Yo era la directora de una orquesta de la destrucción, y la sinfonía era la más pura y merecida justicia. El rostro de Teresa pasó de la palidez a un rojo rabioso. La humillación total, pública, era un veneno que no sabía cómo metabolizar. Sus labios temblaban, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora se movían nerviosamente por el salón, buscando una salida que no existía. Estaba acorralada, expuesta bajo los focos que tanto amaba, pero de la peor manera posible. Rafael, por otro lado, parecía haberse desintegrado. Temblaba visiblemente, el sudor le corría por la frente. Miraba al suelo, incapaz de enfrentarse a la multitud, incapaz de enfrentarse a mí. Parecía un niño pillado cometiendo el más terrible de los pecados. Cuando la última imagen, la de mi firma falsificada, ampliada para que todos la vieran, finalmente se desvaneció, dejando la pantalla en negro. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de juicio. Fue en ese silencio cuando levanté el micrófono de nuevo. Mi voz salió clara, sin una pizca de vacilación. Pido disculpas a todos por haber estropeado esta bonita fiesta. Empecé, dirigiéndome a los invitados, pero como esta noche iba de homenajes a la verdad y a la generosidad, sentí que merecíais conocer la verdad completa. El sarcasmo en mi voz era sutil, pero cortante. Luego, me volví hacia la mujer que todavía temblaba a mi lado. Miré a Teresa, directamente a sus ojos llenos de odio. Dijiste que ya no era útil, Teresa, y quizás tengas razón. Una viejecita en su propia casa puede parecer inútil, pero hasta una mujer inútil aprende a usar la tecnología, aprende a instalar cámaras y a grabar conversaciones, especialmente cuando se da cuenta de que hay serpientes arrastrándose por su suelo, bebiendo de su leche y planeando dar el golpe final. Después, mi mirada se posó en Rafael. Este fue el momento más difícil. Mirar el rostro de mi hijo, desfigurado por la culpa y la vergüenza, y ver solo a un extraño. Mi voz flaqueó por una fracción de segundo, pero recuperé la firmeza. Y tú, Rafael, mi hijo. La palabra hijo salió de mi boca con un sabor amargo. Tu padre, Teodoro, un hombre bueno y honrado, debe de estar sintiendo, donde quiera que esté, una vergüenza tan profunda que mi alma de madre ni siquiera puede empezar a medir. Has escupido en su legado. Has escupido en mí. En ese preciso momento, como habíamos ensayado, Teodoro Esparza comenzó a caminar desde el fondo del salón hacia el escenario. Se movía con una dignidad y una autoridad que silenciaron los murmullos. Su presencia era un punto de orden en medio del caos. Subió los escalones lentamente, con su bastón marcando el ritmo de la sentencia, y se detuvo a mi lado, de frente a la multitud, de frente a los dos criminales. Su rostro era una máscara de severidad justa. Buenas noches a todos, dijo al micrófono que le entregué. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Teodoro Esparza. Fui el mejor amigo del difunto Teodoro Salinas, padre de este muchacho,
Hizo un gesto con la cabeza en dirección a Rafael, que se encogió como si hubiera sido golpeado. Fui también su padrino de bautismo y soy abogado desde hace más de 40 años. La palabra abogado cayó en el salón como una piedra. La dimensión social del escándalo acababa de ganar un peso legal e innegable. He tenido el disgusto de verificar personalmente cada prueba que se ha presentado en este vídeo, continuó Teodoro, su voz resonando con autoridad. Puedo atestiguar ante todos ustedes como testigos que la hipoteca sobre la casa de la señora Salinas es fraudulenta. Su firma fue burdamente falsificada. Lo que han visto y oído esta noche no es un drama familiar. Es la prueba de múltiples delitos, incluyendo estafa cualificada, falsificación de documentos, conspiración para cometer robo y, el más despreciable de todos, abuso económico y psicológico a una persona mayor. Levantó una carpeta de cuero que traía consigo. Estas son copias compulsadas de todo lo que han visto, y mucho más. Pruebas suficientes para garantizar una larga estancia en prisión para esta pareja. La amenaza explícita quedó flotando en el aire. El padre de Teresa se levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida, arrastrando a su esposa, ambos con los rostros cubiertos de vergüenza. La desbandada había comenzado. El castillo de naipes de Teresa se estaba derrumbando de forma espectacular. Teodoro entonces se volvió hacia mí, pero su pregunta fue lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Clotilde, la decisión es tuya. La policía está en Mitonidosit. Una llamada de distancia. ¿Qué deseas hacer? Todos los ojos estaban puestos en mí. Rafael levantó la cabeza por primera vez, sus ojos suplicantes, llenos de pánico. Esperaba mi misericordia, la misma misericordia que él no tuvo conmigo. Lo miré, su rostro patético, y sentí nada, solo un vacío frío. Respiré hondo y dicté mi sentencia. No, respondí, mi voz calmada y final. La cárcel sería un castigo demasiado limpio. Tendrían un techo, comida, y con el tiempo serían olvidados. No, su sentencia será la vergüenza. Su sentencia será vivir cada día con el conocimiento de lo que hicieron y con el conocimiento de que todo el mundo sabe quiénes son realmente. Que cada persona en esta ciudad sepa que debajo de esas ropas caras viven un ladrón y una estafadora. Me volví de nuevo hacia Rafael. Mi mirada era dura como el acero. No voy a presentar una denuncia. Ese es mi último regalo a la memoria de tu padre. Pero, a partir de este exacto momento, estás oficialmente desheredado. Mi testamento fue legalmente modificado la semana pasada. No heredarás ni un clavo de la casa que intentaste robar, ni un céntimo del dinero que tu padre y yo juntamos con trabajo honrado. Todo será donado al orfanato de Santa Clara. La expresión de shock en el rostro de Rafael fue casi satisfactoria. La pérdida del dinero pareció afectarle más que la pérdida de su dignidad. Y una cosa más, continué, mi tono final, inapelable. Tienes 24 horas para sacar todas tus pertenencias de mi casa. Mañana a esta hora se cambiarán las cerraduras. Si intentas poner un pie en mi propiedad después de eso, no dudaré un segundo en llamar a la policía y acusarte de allanamiento de morada. ¿Has entendido? Solo pudo asentir, en estado de shock. Entonces pronuncié las palabras que sellaron su destino y mi liberación. Para mí has muerto hoy. Ya no eres mi hijo. Eres solo un ladrón que, por un desafortunado accidente del destino, salió de mi vientre. Por último, dirigí mi mirada de desprecio a Teresa, que ahora lloraba en silencio, no de remordimiento, sino de rabia y humillación. Y en cuanto a ti, querida, disfruta del coche nuevo y de tu luna de miel en Cancún. Si es que todavía hay luna de miel, vais a necesitar un coche rápido para huir de toda esta vergüenza. Sin decir una palabra más, les di la espalda. Ese simple acto de darles la espalda fue el más poderoso de toda la noche. Era mi punto y final, mi declaración de independencia. Tomé el brazo que Teodoro me ofrecía y juntos bajamos del escenario. La multitud se abrió a nuestro paso como el mar rojo, sus rostros una mezcla de lástima, respeto y admiración. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía oír el sonido del caos que dejé tras de mí, la voz del padre de Teresa gritándole:
los sollozos de Rafael, el sonido de un vaso al hacerse añicos. Salí de ese salón de lujo, con la cabeza bien alta, dejando atrás mi vida anterior. El aire de la noche granadina nunca me pareció tan fresco, tan puro. Respiré hondo, llenando mis pulmones no con el aire viciado de un salón de fiestas, sino con el aire de mi nueva libertad. Había entrado en esa fiesta como Clotilde Salinas, la viuda, la madre, la víctima, y salí como Clotilde, solo Clotilde. Y eso, estaba descubriendo, era más que suficiente. Lo era todo. Teodoro me acompañó hasta un taxi. Antes de que subiera, me tomó las manos. Tu Teodoro estaría tan orgulloso de ti esta noche, Clotilde, tan increíblemente orgulloso. Las lágrimas asomaron a mis ojos por primera vez esa noche, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud. Gracias, amigo mío, por todo. Él sonrió. Yo solo ayudé a encender la cerilla. El incendio fue todo tuyo. Subí al taxi y le di al conductor mi dirección, la dirección de mi casa. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando llegar a casa. A la mañana siguiente, exactamente a las 10, un cerrajero cambió todas las cerraduras. Vi por la ventana a Rafael aparcar su coche de lujo al otro lado de la calle. Salió, miró mi casa durante un largo momento, con una expresión derrotada, y luego se metió en un pequeño camión de mudanzas que había contratado. Él y 2 hombres se llevaron sus cajas, su ropa, sus aparatos electrónicos. No intentó hablar conmigo, no llamó al timbre. En menos de una hora había desaparecido, al igual que su presencia tóxica de mi vida. Al final de la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Teresa. El mensaje era un torrente de insultos y amenazas, llamándome todos los nombres horribles que se le ocurrían. Decía que le había arruinado la vida, que el compromiso se había roto, que su padre la había desheredado. Leí el mensaje. Sentí una punzada de lástima, no por ella, sino por la persona vacía que era, y luego borré el mensaje y bloqueé el número. Ya no formaba parte de mi historia. En los días que siguieron, la historia de lo que ocurrió en la fiesta se extendió por Granada como la pólvora. Algunas vecinas me miraban con una nueva admiración, otras con lástima. No me importaba ninguna de ellas. Por primera vez en mi vida, la opinión de los demás era solo un ruido de fondo. Estaba demasiado ocupada redescubriendo mi propia casa. Limpié la habitación que Rafael usaba, abriendo las ventanas para dejar entrar el sol y el aire fresco, exorcizando los últimos vestigios de su energía amarga. La casa respiraba de nuevo, y yo también. La primera semana de silencio en mi propia casa fue la música más bonita que he oído jamás. Despertaba con el sonido de los pájaros en el patio, no con el sonido de pasos pesados y resentidos. Podía tomar mi desayuno lentamente, leyendo el periódico, sin la presencia tensa de alguien que apenas me miraba a los ojos. Redecoré la habitación de invitados, que antes era la guarida de Rafael, pintando las paredes de un amarillo claro y llenándola con mis plantas. Era como si la casa estuviera pasando por un ritual de purificación, y mi alma también. Claro que las noticias corrían. Granada es en el fondo una ciudad pequeña. Me enteré por una vecina de que el compromiso de Rafael y Teresa había terminado de forma explosiva esa misma noche de la fiesta. El padre de ella, un hombre influyente, lo había amenazado con todo tipo de procesos si no desaparecía. Teresa, humillada y desheredada, vendió lo que pudo y se mudó a Madrid para intentar empezar de cero donde nadie la conociera. Rafael vendió el coche de lujo por una fracción de su precio para pagar parte de la deuda con el banco, que Teodoro, de forma muy discreta, renegoció para que yo no perdiera la casa. Lo último que supe de Rafael fue que se mudó a Murcia, una ciudad a unas horas de aquí, para trabajar en un empleo cualquiera, muy por debajo de sus antiguas ambiciones. No intentó contactarme, nunca más. Al oír estas noticias no sentí alegría ni venganza. Sentí un cansancio profundo, una tristeza distante por el hijo que había perdido hacía mucho tiempo, mucho antes de aquella fiesta. Aquel niño curioso y de sonrisa fácil estaba enterrado bajo capas de amargura y codicia. Mi duelo por él fue silencioso y definitivo. Pasado un mes,
Una mañana de sol, estaba cuidando mis gerberas cuando tuve una idea que me pareció, al principio, completamente loca. Siempre quise conocer la costa de Portugal. Mi Teodoro tenía miedo a volar, así que nuestros viajes eran siempre en coche, por España. De repente, la idea se fijó en mi mente con una fuerza obstinada. ¿Por qué no? ¿Qué me lo impedía? Absolutamente nada. Esa misma tarde, con las manos temblando un poco de nervios y emoción, entré en una página web de viajes y compré un billete de avión a Lisboa. Sola. Ese viaje fue mi resurrección. La sensación de estar sentada en el avión, viendo las nubes por encima, fue de una libertad apabullante. En Lisboa caminé por las calles de Alfama, comí pasteles de nata calentitos, escuché fado en una pequeña tasca y lloré, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Nadie sabía quién era yo. No era la viuda de Teodoro, no era la madre traicionada de Rafael, era simplemente Clotilde, una señora española descubriendo el mundo. Hice amistad con una pareja de canadienses en el hotel, cené con ellos y les conté historias de mi Granada, pero no las tristes. Les conté las bonitas. Cuando volví a casa, era otra mujer. El viaje había abierto una puerta dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Mi casa, que antes era mi mundo entero, ahora era mi puerto seguro, la base desde la que podía partir hacia nuevas aventuras. Me apunté a un club de jardinería, algo que siempre quise hacer. Conocí a otras mujeres, muchas viudas como yo, pero también jóvenes, llenas de vida. Hablábamos de flores, de abono, de plagas, pero también hablábamos de la vida, de nuestros sueños, de nuestras pérdidas. Encontré una nueva hermandad. El siguiente paso fue el más significativo. Cogí el teléfono y llamé al orfanato de Santa Clara, el mismo al que destiné mi herencia. Me ofrecí como voluntaria para ayudar en la biblioteca, organizando los libros y contando cuentos a los niños. La directora aceptó de inmediato. 2 veces por semana, paso mis tardes rodeada de niños ruidosos y llenos de energía. Les leo, les ayudo con los deberes, escucho sus historias, y en sus ojos encuentro la cura para mis heridas más profundas. Dar mi tiempo y mi afecto a esos niños que no tenían nada, le dio un nuevo propósito a mi vida. Me di cuenta de que el amor que tenía para dar no había muerto con la traición de mi hijo, simplemente necesitaba ser redirigido. Esos niños, con su inocencia y su resiliencia, me enseñaron más sobre la vida en pocos meses de lo que había aprendido en muchos años. No querían nada de mí, excepto mi atención, un abrazo, un cuento bien contado, y yo tenía todo eso para darles. Algunas personas me preguntan si he perdonado a Rafael. Es una pregunta compleja. Digo que sí, lo he perdonado, pero mi perdón no es un pase libre para que vuelva a mi vida. No es olvidar el dolor o la traición. Mi perdón es un acto de egoísmo. Perdoné para liberarme. Perdoné para que la rabia y el resentimiento no se convirtieran en un veneno corriendo por mis venas, estropeando los días buenos que estaba construyendo para mí. Perdonar para mí fue cortar la última cadena que me ataba a él. La distancia es una bendición. Es una frontera saludable que he establecido para proteger mi paz, mi dignidad. Rezo por él. Rezo para que algún día encuentre algún tipo de redención, para que se perdone a sí mismo. Pero su camino ya no es el mío. Aprendí, de la forma más dura posible, que a veces el mayor acto de amor propio es alejarse, incluso de aquellos a quienes un día dimos la vida, porque no podemos salvar a nadie de ahogarse si nos están arrastrando al fondo con ellos. Hoy mi vida está llena de cosas pequeñas y maravillosas. El olor a tierra mojada de mi jardín por la mañana, la risa de un niño en la biblioteca del orfanato, una taza de té con mis nuevas amigas del club de jardinería, una llamada semanal con mi buen amigo Teodoro para ponernos al día, la preparación para mi próximo viaje, esta vez para ver los campos de lavanda en Francia. Mi vida no es grandiosa ni lujosa, pero es rica, rica en paz, en propósito y en dignidad. Sé que muchas de vosotras que estáis leyendo esto podéis estar pasando por momentos difíciles, sintiéndoos invisibles, faltadas al respeto
desechadas. Podéis sentir que vuestra historia ya ha terminado, que lo mejor de vuestra vida ya pasó. Estoy aquí para deciros que no es verdad. Yo, a los 67 años, descubrí que mi verdadera vida apenas estaba comenzando. La fuerza que necesitamos está dentro de nosotras, a menudo dormida, esperando el momento adecuado para despertar. No tengáis miedo de luchar por vuestro espacio, por vuestra dignidad. No tengáis miedo de cortar los lazos que os hacen daño, aunque esos lazos sean de sangre. Vuestra paz no tiene precio. Vuestra felicidad es vuestro derecho más sagrado. A veces es necesario quemar los puentes antiguos para que podamos construir otros nuevos, más fuertes y más bonitos, que nos lleven a lugares que nunca soñamos alcanzar. Descubrí que la soledad y el estar sola son dos cosas muy diferentes. Pasé años sintiéndome solitaria en compañía de mi hijo. Hoy paso mucho tiempo sola, pero nunca me siento solitaria. Mi propia compañía se ha vuelto agradable. He aprendido a escuchar mis propios pensamientos, a respetar mis propios deseos. La casa está llena, no de personas, sino de vida. Mi vida. Si mi historia sirve para dar esperanza a una sola persona que se sienta acorralada, entonces todo el dolor que pasé habrá valido la pena. No somos un capítulo en la vida de nadie. Somos la historia completa y siempre tenemos el poder de escribir el siguiente capítulo, de cambiar la trama, de darle a nuestra historia el final feliz que merecemos. No un final de cuento de hadas, sino un final real, de paz, fuerza y autorrespeto. Gracias por dejarme compartir mi desahogo y mi viaje con todos vosotros. Me siento más ligera. Y ahora, si me disculpáis, tengo que ir a regar mis flores. Me están esperando. Con cariño, Clotilde.